Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos a este jueves de Café con el Pastor. A ver, sigo admitiendo a algunos. Ustedes ya conocen la dinámica. Vamos avanzando en el tema. Cualquier persona puede participar con una pregunta, con algún comentario. Es interactivo. Lo único que se necesita es que levanten su manita virtual para que pueda yo darles el uso de la palabra. No a todos los tengo en la pantalla para poderlos ver. Así es que sí se necesita que levanten su manita virtual, lo cual me manda un mensajito aquí de que están intentando hablar. ¿Está bien? Ok. Entonces, permítanme tantito. Ok. Les voy a pedir si pueden ustedes agarrar sus Biblias. Vamos a leer en Romanos capítulo 14, desde el verso 1 hasta el 17. ¿Ok? Romanos 14, lo voy a poner aquí en la pantalla, esta primera cita, para que todos lo puedan leer si quieren de aquí, de la pantalla. Allí lo tienen ustedes. Bien, dice la palabra de Dios así, dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para hacer... permítanme. Ok. Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ok. Así es que ustedes pueden ver en esto que hemos
leído, la iglesia tenía apenas unos cuantos años de haberse formado. El inicio de la iglesia es aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos. Ese es el momento en que da el banderazo de salida de la iglesia, ese tiempo excelente, y tenía apenas algunos años de haberse formado, y como ustedes pueden ver, ya existían muchas discusiones dentro de la iglesia acerca de qué era apropiado y qué no era apropiado. Las diferentes culturas aportaban diferentes puntos de vista al respecto, y bueno, pues dentro de la iglesia empezaba a darse un fenómeno de religiosidad, que decían algunos, por ejemplo, la gran mayoría de los cristianos que eran de origen judío, pues mantenían una plena observación de la ley de Moisés en cuanto a la comida, al vestido, a las fiestas, todas estas cosas. Ahora, los primeros cristianos que no tenían origen judío, sino que tenían origen gentil, bueno, pues ellos no conocían la ley de Moisés y nunca estuvieron involucrados en estas fiestas, ni en estos mandatos de qué comer y qué no comer. Así es que, pues ellos, los de origen no judío, pues sí comían cerdo, comían de todo, comían de lo que había sido sacrificado a los ídolos, no observaban las fiestas de los judíos que ya se habían convertido al cristianismo, pues ellos criticaban a los otros porque no festejaban esas fiestas, porque comían cosas que no deberían de estar comiendo de acuerdo a su criterio. Entonces, el apóstol Pablo les habla débiles en la fe, dice el apóstol Pablo. Ellos eran débiles en la fe. Les está hablando a los primeros cristianos de la ciudad de Roma. Y estos débiles en la fe, ellos decían, no se debe de comer del cerdo, porque estamos pecando. O sea, en su conciencia estarían haciendo algo malo si comían del cerdo o si bebían alguna otra cosa. Los otros, pues les valía un cacahuate comer cerdo o no comer cerdo, porque pues para ellos nunca había sido un problema. Ellos creían en su salvación a través de Jesucristo. Así es que resulta que los primeros cristianos de origen no judío, pues tenían más fe que los de origen judío, acostumbrados a una serie de religiosidades, de rituales, de fiestas y cosas que observar. Durante tantos siglos que duró la ley de Moisés, pues ellos se acostumbraron a seguir ese tipo de mandamientos y ese tipo de reglas, y era complicado quitárselas, yo creo, de la noche a la mañana. Estaban muy habituados a lo que era ser un religioso. Ustedes pueden darse cuenta que dentro de la iglesia, que es incipiente iglesia, que empezaba a ser formada, los primeros cristianos en la ciudad de Roma tenían un grave conflicto, una gran oposición, escuchen bien, al reino de Dios. Una gran oposición a que el reino de Dios se estableciera en sus vidas. Y esa oposición era la religiosidad. Era pensar que el reino de Dios consistía en rituales, en qué comer, qué no comer, qué sí hacer, qué no hacer, qué fiestas celebrar y cuáles no celebrar, que si estaba correcto no celebrarlas o sí.
Entonces estaban tan metidos en ese asunto que se estaban olvidando de lo más importante del reino de Dios. Así es que la cultura religiosa ofrece regularmente un problema. Descalificaciones, por una parte, descalifican a algunas personas, juzgan a algunas otras personas, están juzgando a los demás por lo que hicieron, por lo que no hicieron, de acuerdo a su criterio de lo que está bueno y de lo que está malo, señalan con el dedo, descalifican a algunas personas a las cuales consideran que no son buenos cristianos, pero el apóstol Pablo habla de un grupo de personas que gozamos de una perfecta libertad en Cristo. Una libertad en Cristo a través de la cual sabemos que Cristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados y que la religiosidad ya no existe, por lo cual podemos comer de todo, podemos vestir como querramos, cada quien puede vestir a la moda o no vestir a la moda. Alabamos al Señor hoy día con todo tipo de instrumentos musicales, bailamos, vamos al cine, buscamos la presencia de Dios y no tendríamos por qué ser criticados ni juzgados por algunas personas. Sin embargo, dentro de la iglesia, muchas personas tan acostumbradas a tanto tiempo de religiosidad siguen metidas en ese marco de qué está bien, qué no está bien. Yo puedo decirles que una de las consultas, yo diría, de mayor frecuencia que yo recibo como pastor es que llegue la gente y me digan, pastor, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Esto sí está bien que lo hagamos o esto no está bien que lo hagamos? Porque fíjese que un vecino cristiano me dijo que no, que esto está incorrecto, que esto no se debería de hacer. Y de repente la gente está muy confundida con ese tipo de cosas y siempre se están preguntando qué está bien, qué está mal. Quieren seguir comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Quieren seguir comiendo de esa religiosidad que les diga qué está bien y qué está mal, en vez de ser dirigidos por el Espíritu Santo, en vez de estar viviendo en una vida de santidad dirigidos por el Espíritu Santo, en una libertad que Cristo ganó para nosotros, siguen atados a una serie de reglamentos y mandatos de hombres de qué está bien y qué está mal, ocupados por una moral dirigida por hombres, en que ellos tienen un criterio de qué sería bueno y qué está malo. Así es que el apóstol Pablo dice, mira, para el que piensa que algo es malo, pues que no lo haga. Sí, sí, se están entendiendo lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Dice, si alguno piensa que algo es malo, pues no lo haga, porque para él es malo, porque para él verdaderamente si lo hace, en su conciencia sí está haciendo algo incorrecto. Entonces, si alguien piensa que está mal, pues no lo haga. Ahora, los que no pensamos que eso está mal, tampoco estemos criticando a la otra persona, ni tampoco le estemos juzgando, ni le estemos menospreciando, de tal manera que esa persona capaz que se pierda por un asunto de este tipo. Dice aquí que no nos reunamos, que no tengamos un tipo de reunión como cristianos para discutir, para estar discutiendo que si esto está bien, que si esto está mal. Que... Bueno, en aquel entonces el asunto era la comida, la bebida y las fiestas, como ustedes lo acaban de leer, ¿no? Hoy día, probablemente, entre los cristianos de hoy, hay un montón de gente con pues, un origen religioso que habla que si los tatuajes, que si los aretes, que si ciertos tipos de vestidos, que si no sé qué, o sea, están muy ocupados en ese tipo de cosas y generan mucho tipo de discusión. Esa cultura esa cultura de iglesia que juzga, esa cultura de iglesia que apunta con el dedo y está viendo quién está bien y quién está mal, eso no es el reino de Dios.
esa cultura es una oposición a que el reino de Dios pueda llegar a las personas. Jesús dijo que el reino de Dios era para las personas pobres en espíritu, que van y buscan de Dios, que buscan un milagro, que están necesitadas del Señor. Dijo que lo contrario, que al reino de Dios es este mundo, que ninguna persona puede amar a este mundo y estar en el reino de Dios. Son dos cosas totalmente opuestas. Dijo Jesús que si por el dedo de Dios se echa fuera al diablo de la vida de una persona, la opresión del diablo, entonces el reino ha llegado a la vida de esas personas. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios no es una serie de liturgias. El reino de Dios no es una serie de mandatos. El reino de Dios no consiste en qué sí está bien y qué no está bien. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no son fiestas solemnes que celebrar. El reino de Dios nada tiene que ver con eso. El reino de Dios, dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino de Dios. Una persona que por la fe, en lo que hizo Cristo Jesús, empieza a vivir en la justicia, en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, esa persona verdaderamente está en el reino de Dios. El reino de Dios no es un catálogo de cosas que se deben de observar y cuáles debemos de evitar. Eso no es el reino de Dios. Si personas junto a ustedes, personas cristianas, y lo pongo así entre comillas, les están diciendo, no, es que mire, esto está mal, es que esto no está correcto, es que no, bla, 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 bla. O sea, ustedes busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu, en lugar de estar atendiendo a este tipo de tonterías, de discusiones que no realmente no van a llevar a ninguna persona a más, no la van a llevar a nada. Así es que yo les invito a que veamos esto. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. No es religión, no es reglamentos, no es discusiones doctrinales, no es una liturgia de qué días se tienen que observar, que si la Semana Santa la debes de pasar en la iglesia y debes de pasarla en meditación, o algunas otras personas critican a los que se van de vacaciones en Semana Santa, que porque es un tiempo de recogimiento, es un tiempo para estar en oración. Y si te vas de vacaciones, pues vete de vacaciones. Que si el domingo de resurrección no fuiste a las 6 de la mañana y vestido de blanco a la iglesia, qué mal, ¿cómo es posible? Que si el domingo de resurrección mejor estuviste en la playa, estabas tomando el sol, ay, ¿cómo es posible? Que si en Navidad, que si pusiste árbol, ¿por qué pusiste árbol? Que el origen de los árboles de Navidad es que no sé qué, y que mira, y que bla, 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 y te sacan toda una historia. ¿Por qué pones árbol de Navidad? Bueno, yo pongo árbol de Navidad porque me da la gana, porque así adorno la Navidad, porque me gusta tener mi casa con un arbolito de Navidad, con sus esferas y sus luces. ¿Cuál es el problema? Que si el origen es no sé qué, ¿y a ti qué te importa que el origen sea así? Yo lo pongo y se acabó. Yo estoy celebrando que Jesús nació. Es así de sencillo este asunto. Entonces, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Acuérdense de esto. El reino de Dios no consiste en bebida, ni comida, ni rituales, ni liturgias, ni fiestas, ni nada. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así es que el reino de Dios, podemos verlo, empieza con la justicia de Dios.
la gente, creo que en todo el planeta, espera que la justicia venga de sus propios gobiernos. En México, mucha gente esperó que la revolución les hiciera justicia. Así se decía, que ¿ya te hizo justicia la revolución? Decían en México, pero pues la revolución no le hizo justicia a nadie. La revolución le quitó sus pertenencias, privilegios a los ricos de ese entonces, para que la riqueza fuera traspasada, no a los pobres, sino a los políticos que tomaron la revolución con sus manos en aquel entonces. El pueblo pobre siguió siendo pobre con las carencias que tenían hasta el tiempo de hoy. Así es que la justicia no se encuentra en el gobierno de un país, sino que la justicia viene de parte de Dios y es parte del reino de Dios. Dice Romanos 3, 21 al 24, si alguien lo puede leer, por favor. Romanos capítulo 3, del verso 21 al 24. Sí, yo lo leo. Muy bien. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí dice, gracias Vianey, dice Sí. que la justicia de Dios jamás será manifestada a través de la ley. ¿Ya lo leyeron? Fíjense bien. Aparte de la ley, o sea, echen fuera la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, esto quiere decir que la ley no puede traer la justicia de Dios. Ninguna persona que cumpla los mandatos va a poder disfrutar de la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifiesta únicamente a través de la fe en Jesucristo. ¿Tener fe en qué? Bueno, pues en que tú has sido justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención, mediante la compra que hizo Jesús de tu vida por medio de su sacrificio. Tú fuiste comprado para Dios. Cuando tú crees que tú has sido comprado para Dios, cuando tú crees que todos tus pecados fueron quitados por Jesús en la cruz, evidentemente tus pecados pasados, los presentes y en los futuros, porque en el momento en el que Jesús estaba siendo crucificado, todos tus pecados eran futuros, ¿verdad? No habías pecado todavía cuando Jesús estaba en la cruz. Y sin embargo, esos pecados los estaba tomando Jesús y estaba siendo castigado por ellos. Cuando tú crees que todos tus pecados fueron quitados, que fuiste comprado por la sangre de Cristo Jesús para que ahora le pertenezcas a Dios, cuando tú crees en esa obra consumada de Cristo Jesús, entonces puedes empezar a vivir la justicia de Dios. Antes, dice aquí el apóstol Pablo, tú estabas destituido de la gloria de Dios debido al pecado. ¿Ok? El pecado te tenía fuera de disfrutar la gloria de Dios. Pero la justicia de Dios se manifiesta contigo. No le muestro. Pero la justicia de Dios se manifiesta contigo a través de la fe en Jesucristo, en que la gloria de Dios llega a tu vida. La gloria de Dios puede ser disfrutada en tu vida y empiezas a tener bendición de Dios a través de Cristo Jesús. Así es que si tú has entrado en el reino de Dios, entonces no tienes que vivir como una persona excluida de su gloria. No tienes por qué estar implorando
por un poco del favor de Dios. No tienes que estar mendigando así como que, ay, por favor, Dios, ay, Señor, ten misericordia de mí, que esto y que el otro. Tú puedes tomar tu posición en Cristo Jesús, en el reino de Dios por la fe. Ya no estás descalificado de la gloria de Dios. Ya no estás ajeno a la gloria de Dios. La gloria de Dios es tuya por la justicia de Dios. Entonces la gloria de Dios va delante de ti. La gloria de Dios es tu retaguardia. La gloria de Dios está contigo siempre. Eres un bendito de Dios y Dios jamás te va a soltar de su mano. Esto es la justicia de Dios. No tienes, vuelvo a insistir, que andar tú preocupado porque si vas a recibir la bendición o no vas a recibir la bendición de Dios, que si hiciste algo malo, que si por haber hecho algo malo, entonces ahora ya no estás recibiendo la bendición de Dios. Si tú crees en la obra consumada de Cristo Jesús, la gloria de Dios está contigo, la justicia de Dios está contigo. Así es que, bueno, voy a leer otra partecilla, o bueno, más bien que alguien me ayude a leerlo. Isaías 58, del verso 1 hasta el 10. ¿Quién lo puede leer, por favor? Isaías 58, del 1 hasta el 10. No. Adelante, adelante. 58 del 1 al 10 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno? ¿Y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocaréis y te oirá Jehová. Clamarás y dirá a él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ok, hasta ahí. Gracias, Fer. Otra obra religiosa muy socorrida entre los cristianos de hoy día es ayunar. Yo no digo que sea malo ayunar. Si alguien me dice, entonces tú estás diciendo que es malo ayunar, yo nunca digo que sea malo ni que sea bueno. Es una obra religiosa que cada quien, si la quiere hacer, pues está bien. Al menos van a adelgazar si ayunan, ¿no? Bueno, o sea, algún beneficio va a tener. Pero si alguna persona está ayunando con la intención
de llamar la atención de Dios para que Dios lo favorezca, para que Dios le cumpla un milagro, para que Dios le conceda algo que le está pidiendo, la verdad es que es un error increíble, de acuerdo a lo que ustedes acaban de leer aquí. Dios no responde porque lo presiones. Dios no responde porque hagas huelga de hambre. Dios no responde porque tú te pongas en una situación de dolor o de sufrimiento como para llamar la atención de Dios. Muchas personas piensan que de esa manera llaman la atención de Dios, ¿no? Ayunando o sufriendo de alguna manera. En el pasado religioso de la Iglesia Católica, ustedes recordarán que mucha gente se daba golpes en la espalda, se daban golpes, se flagelaban para llamar la atención de Dios, con una vida que pareciera piadosa, una vida que pareciera sufrida. Es una idea muy religiosa que una persona sufrida es una persona santa. Regularmente cuando ustedes ven a una persona que ha sufrido mucho en la vida, mucha gente dice, ese era un santo o era una santa. Mira todo lo que sufrió. O sea, ¿desde cuándo sufrir es sinónimo de santo? Eso no es así. Bueno, esa idea religiosa, como ustedes la pueden ver, existía desde mucho tiempo atrás. La gente ayunaba por largos tiempos, afligía su cuerpo, se afligían ellos mismos por medio del ayuno, y luego decían, y Dios no me hace caso, y Dios no me responde, ya ayuné, y Dios no concede lo que yo le estoy pidiendo. Ellos pensaban que a través de esto es que Dios les iba a responder. Yo quiero decirte nuevamente, a través de la obra consumada por Cristo Jesús, tú ya no estás descalificado de la gloria de Dios. El pecado te tenía descalificado de la gloria de Dios. Pero el sacrificio que hizo Jesús quitó el pecado para que tú fueras aceptado en la gloria de Dios. Es así como la justicia de Dios aplica para tu vida, en que todo lo que ganó Cristo Jesús ya es tuyo, ya es tuyo, ya es tuyo. Dios ya hizo justicia en tu vida a través de Cristo Jesús. El reino de Dios es un reino en donde la justicia de Dios se manifiesta a tu vida, en que la bendición de Dios llega a tu vida. La justicia de Dios no es castigar a unos y premiar a otros. Eso, el castigo y el premio, es propio del antiguo pacto de la ley. La justicia de Dios se manifiesta con la bendición de Dios hacia todos sus hijos a través de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Así es que tú ya tienes la gloria de Dios. Tú no tienes que estar orando, clamando como loco para que Dios te haga caso, ayunando, poniéndote de rodillas, que es una posición muy, vamos a decir, de sufrimiento. Algunas personas se ponían de rodillas por no sé cuánto tiempo para sufrir más. Algunas personas se ponían de rodillas cargando ladrillos para sufrir más. O sea, no tienes que hacer cosas semejantes. Cristo Jesús ya sufrió para que tú no sufras. Cristo Jesús fue el que sufrió por tu pecado en sustitución tuya para que tú no sufras. Esta es la justicia de Dios en la gracia que nosotros estamos hoy disfrutando.
Yo sé que a muchos de ustedes todo lo que les estoy diciendo, a muchos, les está causando muchos ruidos en su cabeza porque están tan acostumbrados a las ideas religiosas que no se las pueden quitar de su cabeza. Yo sé que muchos de ustedes acostumbradísimos a estar ayunando para que Dios les haga caso, les está haciendo crisis lo que les estoy hablando en su cabeza. Pero así es esto, o sea, hemos sido bendecidos por el Señor para ahora que nosotros seamos un canal de bendición. Dice aquí que nosotros hemos sido soltados de la esclavitud para que ahora nosotros quitemos los yugos de las demás personas, para que ahora nosotros seamos bendición para las demás personas. En vez de estar muy preocupados por nosotros mismos, preocupémonos por las demás personas y seamos un canal de la justicia de Dios también para las demás personas. Así es que si hemos recibido justicia de Dios en el reino de Dios, entonces que esa justicia también llegue a todas las demás personas. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo para que la justicia del reino de Dios pueda llegar a todas las personas. Como te darás cuenta, esto es mucho más allá que qué comer, no comer, qué vestir, no vestir, que si tatuajes, que si no tatuajes. Esto es mucho más allá de ese tipo de tonterías en donde mucha gente está enfrascada. El Salmo 82:3, lo voy a leer rápido, dice: defended al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlos de las manos de los impíos. Esto es, que la justicia de Dios que nosotros hemos recibido pueda alcanzar a muchas más personas. Ahí en donde tú estás, en tu casa, a ver, dilo: la gloria de Dios ya es mía. Así, dilo ahí, repítelo: la gloria de Dios ya es mía. No es porque yo haya hecho algo para merecerlo, no es porque yo me la haya ganado, no hice nada para merecerlo, no hice nada para ganarlo. Es una obra de gracia ganada por Cristo Jesús, y por la fe yo la tengo, por la fe yo la recibo, por la fe es mía. La justicia de Dios yo me la apropio, la justicia de Dios yo la retengo, la justicia de Dios yo la recibo por lo que hizo Jesús en la cruz hace 2000 años. Esto es gracia. Esto es gracia. Alguien puede decir: ¿y qué hiciste para merecerte eso? Nada. Creer en Cristo Jesús. Eso es todo lo que he hecho. Creer en la obra consumada de Cristo Jesús. ¿Te lo mereces? No. Pero es mío. Esa es la justicia de Dios. Así funciona la justicia de Dios. Bueno, el reino de Dios no solamente es justicia, sino que también es paz, dice la palabra de Dios. Es paz. Si alguien puede leer, por favor, Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 7. Si alguno tiene un comentario o alguna pregunta acerca de la justicia, de una vez, porque vamos a entrar en el terreno ya de la paz de Dios. ¿Nadie? ¿Primera de Pedro qué? Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Yo. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ok. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estamos hablando del reino de Dios, ¿sí se acuerdan? El reino de Dios es un lugar en donde Dios nos bendice. Es un lugar de bendición
no es un lugar de juicio, es un lugar de bendición. El reino de Dios es un lugar de gloria. La gloria de Dios está allí. Pero también es un lugar de paz. En este mundo, dijo Jesús, nosotros tendríamos aflicciones. Dijo que mientras nosotros estuviéramos en el mundo habría aflicción, pero todas las aflicciones, temores y preocupaciones que nosotros llegamos a tener en este mundo, nosotros las podemos llevar a Dios en oración, en adoración, de tal manera, dice aquí, que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, confiando en que nuestra vida ya le pertenece a Dios, fuimos comprados por Dios y que nuestra vida está en las buenas manos de Dios. No solamente buenas manos, poderosas manos de Dios. Si tu vida está en las buenas y poderosas manos de Dios, creo que no puedes estar mejor. De esa manera, todos los temores, todas las aflicciones, jamás podrán llevarte a la depresión o a crisis emocionales. Quien ha entrado en el reino de Dios, pues ha entrado en un terreno de paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, nos dice la palabra de Dios. Esto quiere decir que podrán haber montones de problemas alrededor tuyo, pero ninguno de esos problemas te va a quitar el sueño. Vas a poder dormir confiado, vas a poder dormir plácidamente, porque sabes que Dios está en control de todas las cosas. Esto es el reino de Dios. En el reino de Dios hay alguien que gobierna, es Dios, Él es el rey. Hay alguien que está en control de todas las cosas, Él es. Puedes estar tranquilo, puedes estar con mucha paz, apaciblemente. Quizás hasta tú mismo puedas decir que cómo es posible que estés tan tranquilo teniendo tantos problemas, pero pues así es el reino de Dios, es un lugar de paz. Y muchas razones pueden haber para que nosotros estemos en paz en este lugar precioso que es el reino de Dios. Dice que echemos sobre él toda nuestra ansiedad. Pero yo quiero hablarte de otra cosa más. Dice Romanos 8:28. ¿Quién lo puede leer? Romanos 8:28. Yo, Sí, vamos. y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vean nada más esto que dice aquí la palabra de Dios. Nuestra paz no está basada en las circunstancias externas. Obviamente que si todo está bien, obviamente que si todo va maravilloso, todos nuestros proyectos están funcionando muy bien, que si todo está en orden, pues tranquilamente podemos estar, pero no consiste la paz que nosotros tenemos de las circunstancias externas, sino consiste de esta promesa impresionante que nos dice la palabra de Dios. Dice que todo lo que suceda en nuestras vidas, todo lo que sucede en nuestras vidas, lo bueno y lo malo, aún las cosas que no podemos entender, todo va a ayudar para bien, porque hemos sido llamados con un propósito por parte de Dios. Esto es hasta las maldiciones de otras personas. Yo les hablaba en alguna conferencia hace poco que del caso de el profeta Balaam, que quiso maldecir al pueblo de Dios. Y cuando estaba allí encima de un monte
El pueblo de Dios estaba abajo en el desierto y el pueblo de Dios ni idea tenía que había un poderoso profeta en la parte alta queriéndolos maldecir para que fueran derrotados en las batallas. Pero cuando este profeta intentaba abrir su boca para maldecir, lo que salían de su boca eran puras bendiciones. Dios cambiaba la maldición por bendición. 3 veces lo intentó este rufián, 3 veces intentó maldecir al pueblo de Dios y 3 veces Dios cambió las palabras que él tenía preparadas para maldecir por bendición. Dios siempre cambia la maldición por bendición. Las cosas malas, lo que hayan tratado de hacerte mal, las demás personas que te tengan envidia, personas que te tengan coraje, personas que no te aguanten, no sé. Bueno, pues todo lo que te intenten hacer, Dios lo va a cambiar para bien. Todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Yo te podría dar en este momento un montón de textos bíblicos de la protección de Dios. Es más, creo que tú las has estado escuchando en las cápsulas de fe que yo he estado enviando. Yo les he hablado de montones de versículos, montones de pasajes, montones de cosas en donde podemos poner nuestra confianza en Dios. O sea, hay montones. El reino de Dios no consiste en religiosidad, de qué comer, no comer, qué fiestas guardar, qué cosas hacer, qué liturgias, no consiste en eso. Consiste en tener la fe para alcanzar la gloria, en tener la fe para tener la justicia de Dios y tener la fe para vivir en paz, sabiendo que Dios está en control de nuestras vidas. Es un lugar de paz. Si tú no estás teniendo paz, si tú estás en una incertidumbre, si tú estás en un agobio, si tú estás en una desesperanza, incertidumbre, nervios, estrés, si tú estás en una condición así, no estás viviendo dentro del reino de Dios. El reino de Dios es un lugar de paz. El diablo intentará sacarte de ese lugar de paz por medio de todos los conflictos y todas las cosas que puede haber en este mundo. Jesús dijo que mientras estuviéramos en este mundo habría aflicciones, pero que confiáramos. Él ya ha vencido a este mundo. Este mundo es un lugar de incertidumbre, este mundo es un lugar de aflicción, pero nosotros no vivimos conforme al sistema de este mundo, sino en este mundo vivimos en el reino de Dios. El reino de Dios aquí en la tierra. Jesús trajo el reino de Dios aquí. No tenemos que esperar a morirnos para llegar al reino de Dios. No tenemos que esperar a que nuestra vida termine aquí para empezar a disfrutar la gloria de Dios, como muchos cristianos hacen. Aquí viven terriblemente mal, aquí viven sufriendo, aquí viven con agobios, viven con muchas cosas, pero están esperando que algún día, cuando lleguen al cielo, van a estar bien. El reino de Dios lo trajo Jesús a esta tierra para que desde aquí nosotros disfrutemos su gloria, para que desde aquí nosotros vivamos en paz y tranquilidad y no hasta que lleguemos al cielo. Sí, Fer. Yo creo que este pasaje, Romanos 8:28, por sí misma, pues debe traer tranquilidad a la gente que vive en angustia, que vive preocupada, que está a la calle volteando por todos lados a ver si no lo siguen, a ver si no pesca algo, a ver si, bueno, yo creo que este versículo en sí debe dar tranquilidad y andar en paz por la calle. Es mi comentario. Sin lugar a dudas, pero no solamente por la calle, en el trabajo, en las cuestiones laborales, en la economía, en el sustento diario, en las relaciones familiares, en todo ayuda para bien, todo ayuda para bien. Hay cosas que nosotros podemos ver, no sé, una madre que está preocupada por sus hijos andan ahí medios locochones, andan haciendo cosas que no deben, está muy preocupada por ellos. ¿Sabes qué? Llévalos al Señor en oración, descansa en Él, listo. Y vive en paz.
que Dios va a cambiar las cosas para bien, Dios va a hacer cosas maravillosas. Estamos confiando en Él. Mi familia está en el reino de Dios, no estoy en el sistema de este mundo, yo estoy en el reino de Dios y por lo tanto puedo estar en paz. El hijo pródigo, ¿recuerdan al hijo pródigo? Se salió de la casa del padre, se salió del reino, se fue a vivir por su propia cuenta, le fue terriblemente mal, pero de repente volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre, hasta los siervos tienen abundancia de pan. ¿Qué estoy haciendo aquí afuera? Es lo que dijo, voy a entrar nuevamente a la casa de mi padre, bajo el sistema que él tiene en la casa de mi padre. Algo hace él diferente al resto del mundo, que mientras en el resto del mundo hay hambre, hay desesperación, hay agonía, en la casa de mi padre todos viven bien. ¿Qué estoy haciendo aquí afuera? Me voy a meter a la casa de mi padre. Si me recibe como un jornalero, ya gané, dice él. Que no me reciba como hijo, dice, era su pensamiento. La regué. Si no me recibe como hijo, me recibe como jornalero, voy a estar mejor que acá. Algo hace diferente mi papá. Eso es el reino de Dios. Algo hace diferente Dios, que cuando tú estás en su reino, todo ayuda para bien. Y la noticia interesante es que no nos recibe como jornaleros, nos recibe como hijos. Algo hace diferente Dios. Así es que sí, debería de tener paz, pero en todo, Fer, no solamente al salir por la calle, ¿no? Yo diría que en la cuestión laboral, en la cuestión económica, ¿qué cosas producen más angustia en este mundo si no es la cuestión económica, ¿no? El sustento. ¿Voy a poder pagar las cuentas? ¿Voy a tener lo suficiente para poder estar bien dentro de algunos años? Mucha gente está muy preocupada por ese tipo de cosas, ¿no? Y no se dan cuenta con que pueden descansar en el Señor. Otro pasaje que les puedo hablar, ahorita lo estoy recordando, conocidísimo de todos ustedes, pues es el Salmo 23, ¿verdad? David veía que sus ovejas vivían en paz, tranquilidad y dependían totalmente de lo que él hiciera como su pastor. Entonces sus ovejas podían estar bien, él las defendía, él les daba de comer, él les daba su sustento, él era su guía, él las sacaba, él las regresaba, él buscaba que ellas estuvieran cómodas, confortables, seguras, comidas, bien. Entonces, cuando él se da cuenta que él es una oveja y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice, de la misma manera en que yo cuido a las ovejas, Dios me está cuidando a mí. Yo soy su oveja. Entonces, de la misma manera en que yo como pastor de las ovejas siempre estoy cerca y las estoy vigilando, Dios está cerca de mí y me está cuidando. Dios es mi sustento, nada me falta. Dios es mi protección, Dios es mi amparo, Dios está alrededor mío. Puedo estar en paz. Esto es el reino de Dios. Esto es el reino de Dios, no reglamentos, no rituales, no fiestas que celebrar. La tercera cosa del reino de Dios es justicia, es paz, pero también es gozo en el espíritu. Creo que el resultado obvio de la justicia de Dios con nosotros y de su paz, pues es el gozo en el espíritu. Creo que todos nosotros podemos estar felices y reír, no sé, todos los días, reír a carcajadas porque el favor de Dios está con nosotros, librándonos de todos nuestros enemigos, de todos los problemas de este mundo, de todas las cosas que el sistema de este mundo quiere arrojar encima de nosotros. Podemos estar tranquilamente, ¿no? Podemos
estar gozosos. Jesús dijo, escucha bien, si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios entonces es un lugar libre de opresión. Es un lugar libre de dolor. Un lugar libre de tristeza. Es un lugar de paz y es un lugar de regocijo. Si nosotros estamos viviendo con dolor, si nosotros estamos viviendo con enfermedades, oprimidos por el diablo, no estamos disfrutando de la totalidad del reino de Dios. El reino de Dios es un lugar libre de opresión. Cristianos religiosos se la pasaron enseñando de la Biblia a muchas personas, se la pasaron enseñando qué está bien, qué está mal, se la pasaron enseñando muchas cosas, pero nunca disfrutaron del reino de Dios. Ahí los tienen, ¿no? Llenos de dolores, llenos de enfermedades, llenos de problemas, llenos de afligidos y todo el rollo. ¿Y el reino de Dios dónde está? Pueden hablar mucho de la Biblia y pueden tener mucho conocimiento bíblico. ¿Y dónde está el reino? ¿Dónde está el reino en sus vidas? Yo creo que lo que más puede llamar la atención de otras personas no es lo que tú hables y lo que tú digas y todo tu conocimiento bíblico. Lo que más le puede llamar la atención a las demás personas es el reino de Dios en tu vida. Que la gente vea la bendición de Dios, el favor de Dios contigo, la paz que tú tienes y el gozo con el que vives y que estás libre de opresión del diablo. Si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, echo fuera la opresión, echo fuera el daño del diablo sobre tu vida, el reino de Dios ha llegado a ti. ¡Yujú! ¿Sí me siguen? Si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. En el reino de Dios no hay diablo que pueda oprimir. En el reino de Dios no hay demonio que pueda venir a perjudicarte. Dice Isaías 35 del verso 8 al 10. ¿Alguien lo puede leer? Léanlo para que de otra manera, léanlo. Isaías 35 del 8 al 10. Isaías 35 del 8 al 10. Por favor. Dice, sí, claro. Dice, y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dile ahí a tu familia, ya te salvaste. Ya se lo dije. Por torpes que sean, ya viste, ya, no, hombre, ya la tienes asegurada. Así es. No habrá allí león ni fiera subirán por él, ni allí se encontrarán para que caminen los redimidos, y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Ok. Isaías habla de un camino. Dice, camino de santidad. Jesús habló del reino de Dios. Está hablando del mismo lugar. Porque Jesús dijo, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. Dice aquí que en este camino de santidad, dice, no habrá allí ni león ni fiera. No habrá, no estarán allí este peligro de depredadores, de daños, sino que es un camino hecho para que caminen los redimidos, los comprados por Dios. El reino de Dios es un lugar para los redimidos. Allí no hay ni fiera ni león. Allí no hay
opresor. Allí ha sido echado fuera el opresor, ha sido echado fuera el diablo, sus demonios y todas sus cosas. Toda persona que entra en el reino de Dios es una persona libre de opresión, porque allí no hay ni fiera ni león, sino que es un lugar único para que estén los redimidos del Señor. Dice, y los redimidos del Señor, los que han sido comprados por la sangre de Cristo Jesús, dice, volverán con alegría. Alegría. ¿Cuál es el estado de un cristiano que vive en el reino de Dios? Es alegría, no es tristeza. Dice que el dolor y el gemido huyen, son demonios. Son demonios, huyen. El dolor y el gemido huyen. La opresión huye. Esto es el reino de Dios. Es un lugar de alegría y de gozo perpetuo. Perpetuo quiere decir para siempre. Perpetuo quiere decir que everlasting, es eterno, no tiene final, es perpetuo, gozo sobre tu cabeza, dice la palabra de Dios. Así es que si tú estás no viviendo en paz y tampoco en gozo, sino que hay opresión, hay dolor, hay tristeza, hay gemido, te están sacando del reino de Dios. Así es que por la fe en Cristo Jesús, métete al reino de Dios. Al reino de Dios no vas a entrar por las liturgias. Al reino de Dios no vas a entrar porque te levantes a las 6 de la mañana a orar. Al reino de Dios no vas a entrar porque te pongas de rodillas, porque ayunes. Al reino de Dios no vas a entrar porque sufras. Al reino de Dios tú vas a entrar por la fe en la obra de Cristo Jesús. Al reino de Dios tú vas a acceder por tu fe en lo que Él ya hizo, por ti. Si tú te quieres levantar a las 6 de la mañana y orar, está bien, pero no por eso vas a entrar en el reino de Dios. Si tú quieres ayunar, ayuna todo lo que tú quieras, pero no para que Dios te haga caso. Dios ya te hizo caso. Dios ya te ha bendecido a través de Cristo. Si quieres ayunar, pues a lo mejor vas a adelgazar, como te decía. Si tú quieres orar de rodillas porque así te lo dijeron tus papás, pues ora de rodillas. O sea, pues cada quien que haga como lo quiera hacer. Pero si quieres orar acostado en tu cama, también puedes orar acostado en tu cama. Y no haces nada. O sea, si tú quieres orar parado, ora parado. Si quieres orar de cabeza, pues también. Si quieres orar en la playa, pues está perfecto. En un camastro, con un coco en tu mano, perfecto. También puedes orar así. Si tú tienes un buen auto y lo quieres disfrutar, disfrútalo. No estás pecando por disfrutar un buen auto, por tener una buena casa. Qué bueno que Dios te ha bendecido. No tienes que ponerte ropa rasgada para decir, sí, es que me voy a identificar con las demás personas. Pues si tienes buena ropa, ponte la buena ropa. El reino de Dios no consiste en eso. No entras al reino de Dios por todas esas obras religiosas que son bien vistas por mucha gente, sino es por la fe en Cristo Jesús. Termino con esta parte. Dice Primera de Tesalonicenses 5:16. La voy a leer yo. Este es el último verso, pero búsquenlo en sus Biblias.
Primera de Tesalonicenses 5:16. Escucha bien lo que dice el apóstol Pablo a los primeros cristianos que vivían en la ciudad de Tesalónica. Les dice, estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Esto no quiere decir que tú estés en una oración 24 horas. Lo que quiere decir es que tu actitud hacia Dios siempre sea de comunión, siempre estés en comunión con Él, que no dejes de tener esa comunión con Dios, que hables con Él en todo momento. Él está atento a ti en todo momento. Orad sin cesar. Dice, dad gracias en todo. El día de hoy no sé si le has dado gracias a Dios por todas las cosas que han sucedido. Dale gracias a Dios en todo, aún hasta por las cosas que no puedes entender cómo pueden ser algo bueno para ti. Tú dices, esto es francamente malo, esto es francamente un problema. Bueno, dale gracias a Dios en todo, porque todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Y dice que esta es la voluntad de Dios, estar gozosos, estar en comunión con Dios y darle gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. Este es el reino de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego termina diciendo, no apaguen al espíritu. ¿Cómo se apaga el espíritu? Cuando una persona empieza a estar triste, angustiada, oprimida, dañada, quejosa. Cuando una persona deja de tener esa comunión con Dios, deja de hablar con Él. Cuando una persona deja de ser agradecida con Dios, entonces el espíritu empieza a apagarse. ¿Se puede apagar al espíritu? Sí, aquí lo dice la palabra. El espíritu que hoy día a lo mejor está encendido en ti, se puede ir apagando poco a poco hasta que a lo mejor quede una pequeña flamita y ya ni sientas ni sepas qué está pasando. No apagues al espíritu. Dice aquí, ten gozo, ora sin cesar, da gracias en todo. Este es el reino de Dios. Entonces, bueno, como cristianos creo que muchos han desarrollado su propia cultura cristiana, su propia cultura de lo que piensan que es ser un cristiano, un hijo de Dios, de una manera religiosa, juzgando a las demás personas o menospreciando a las demás personas. Pero yo hoy les quiero invitar a todos, después de que hemos hablado ya tanto acerca de los principios del reino durante estas reuniones en las noches, yo les he venido hablando de montones de principios del reino de Dios y todos siempre quedan sorprendidos y siempre me dicen, wow, es que es maravilloso, es que, wow, los principios del reino. Pues yo les invito, entren ahí. No se queden maravillados con los principios del reino. Entren al reino. Disfruten el reino. Vivan el reino. Vivan en el reino de Dios. Jesús ya lo ganó para ti. Está a tu mano. El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Dos cosas para entrar allí. El reino de Dios es un lugar de justicia, de paz y de gozo en el espíritu. Los dejo allí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, Oscar. Fíjate que desde que empezaste el tema, luego se me vino a la memoria en un trabajo que tuve. Había un compañero de trabajo que después de un tiempo
Me dijo, oye, ¿tú eres cristiano? Le dije, sí. Me dice, lo que pasa, dice que yo estaba así como que a la expectativa, esperando que me dijeras todos mis errores, porque resulta que un tío del cristiano, ahora sí que cristiano entre comillas, pues lo juzgaba, lo criticaba porque tomaba Coca-Cola, porque iba a las fiestas a bailar, que porque ya prácticamente tenía un pie dentro del infierno, la manera de cómo se vestía. Entonces, sí, efectivamente, y no es el único caso que conozco varios casos. Trabajaba yo con un ingeniero en el cual salió el tema de la Navidad. ¿Y qué hicieron en la Navidad? Pues estuvimos ahí con la familia, brindamos, bailamos, y de repente así como que bailaron, ¿cómo que bailaron? O sea, pues sí, y te estoy hablando de gente supuestamente cristiana, ¿no? Entonces sí, la verdad que todas estas pláticas nos ayudan a precisamente estar atentos y llevar en nuestras vidas el reino de los cielos, ¿no? Porque sí, lamentablemente la gente nos ve a todos prácticamente así como que voy a estar esperando a ver qué me dicen, a ver qué me dicen por ser cristianos, porque me van a empezar a juzgar, porque me van a empezar a criticar, porque van a empezar a ver de dónde estoy cojeando, siendo que esto pues no es así como tú lo mencionaste desde un principio, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí lo que me queda como un reafirme en la palabra es que pues sí, realmente la religiosidad la tenemos que hacer a un lado, y si no hemos aprendido a vivir realmente en el reino de los cielos, pues aquí están las tres partes principales, que es la justicia, la paz y el gozo, para que lo podamos hacer, ¿no? Tenemos todo para poder estar disfrutando de lo que ya Jesús ganó por nosotros y para nosotros. No le veo otra salida. Así es, ese es el reino. Entonces, no sé, saber mucho de la Biblia, pero estar oprimido por el diablo. Saber mucho de la Biblia, pero no vivir en paz, estar siempre angustiado por todas las cosas. O sea, pues, ¿para qué te sirve todo lo que sabes? Claro, ¿De claro. qué te sirve ser un predicador, maestro de la Biblia, si no puedes disfrutar de lo que Cristo ya ganó para ti? O sea, ¿de qué te sirve si no estás viviendo el reino? Por eso es tan importante que entendamos que Jesús, la predicación de Jesús, la predicación central de Jesús durante todo su ministerio fue el reino de Dios. De eso predicó, anunció el reino de Dios. No hablaba de otra cosa, hablaba del reino de Dios, porque ese era el lugar a donde Él nos quería llevar a través de su sacrificio. Cualquier otro lugar en donde un cristiano viva es un error. No, y bien agarrado de la mano con todas las series pasadas de los jueves, con respecto a todas las bienaventuranzas, ¿no? Finalmente sigue hablando del reino de los cielos, el reino de Dios. Las bienaventuranzas no hablaron de otra cosa, sino del reino de Dios. Sí, Vianey. Sí, pues como tú dices, el reino de Dios es justicia, paz, gozo y fe, estar en el espíritu realmente. Pues ahora que falleció mi hermana, pues muchas personas me hablaban, ¿no? Pero para darme el pésame y pues porque mi hermana hizo muchas cosas, realmente dejó un gran legado, ¿no? En esta tierra. Ella era una mujer cristiana que conocía la palabra y todo. Pues yo creo que terminaba yo consolando a las personas que en lugar de que ellas me consolaran a mí, porque realmente estaba muy tranquila, y precisamente hasta hace rato me acaba de hablar una persona, es que no te quería hablar porque no tenía palabras para decirte. Le dije, no, pues yo estoy muy tranquila, ¿no? Realmente esa es la paz que Dios nos da a nosotros, ¿no? Pues que yo sé que ella está con el Señor, y como tú un día dijiste, ¿no? Que un pastor hasta aventó globos porque su esposa había muerto. Pues claro.
Pues claro, perdón, según yo recuerdo, en vez de decirte lo siento, yo te dije felicidades. Sí, claro. Avientes globos, ¿eh? Cuando me muera. Dice Alejandra, ay de ti si avientas globos cuando yo me muera. Dice. Hasta Sí, cometas, cohetes vamos a echar. Bengalas. No, yo recuerdo que en vez de decirte, te doy mi pésame, yo te dije felicidades, ¿no? Es que yo creo que para un hijo de Dios que sabe a dónde vamos, ¿verdad? Pues es ganancia. El apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Entonces una persona que ya partió de esta tierra, pues ya ganó. claro. No hay comparación entre estar en el cielo y estar aquí en la tierra, así es que pues felicidades, ¿no? A mucha gente le sonará eso, no sé, insensible, agresivo, y todo bueno, pero pues ahora sí que sabemos con quién. Sí, claro, dice Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Realmente, sí, es lo que, pues como decía Oscar, ¿no? Ahorita también me decía una persona con la que platicaba yo, dice, pues no, yo ni quería saber nada de los cristianos, porque una persona dice que una vecina que nada más se dedicaba a criticar y pues no dando un buen testimonio, ¿no? Realmente de ser un hijo de Dios. Y dice, no, pues hasta que te conocí, pues no, pues fue diferente, ¿no? Realmente, ¿no? Porque eso es lo que pasa, porque muchas personas nada más están juzgando, no hagas esto, no hagas aquello, son muy religiosos y pues no, realmente pues no es eso, ¿no? El reino de Dios, tú lo estás diciendo, Es ¿no? el Y reino bueno, de la Dios no palabra es de Dios. comida ni bebida, el reino de Dios no son fiestas que celebrar. No, claro, pues dice, nos tenemos que gozar, ¿no? En esta tierra realmente y pues vemos las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Dice ser agradecidos, no estar preocupados porque pues Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Pues yo como La sigo todo presencia eso. de Dios la llevas contigo. Claro, claro, sí, no, O sea, bueno, ahorita yo me estaba acordando, ¿no? De que nosotros estábamos, Alejandra y yo, estábamos en Europa, estábamos en París y era domingo y entonces nosotros así como que, pues, ¿qué hacemos, no? Es domingo, ¿no? Pues es día El Señor. del Señor, ¿no? Pues nosotros andamos de turistas, andábamos ahí y entonces estábamos en la Catedral de Notre Dame, en la Catedral de Notre Dame, con sus gárgolas y todo el rollo ahí, santos y demás. Estábamos ahí adentro de la Catedral de Notre Dame. Y entonces nos sentamos en una de las bancas y le digo a Alejandra, pues hoy es domingo, estamos en una catedral, pues vamos a adorar a Dios, ¿no? Entonces ella y yo empezamos a orar y empezamos a adorar a Dios en ese lugar. Les puedo decir que fue impresionante la presencia de Dios, cómo bajó ahí donde nosotros estamos y ¡pum! ¿No? Y le digo, ¿sentiste eso? La presencia de Dios está aquí en la Catedral de Notre Dame. O sea, imagínate con sus gárgolas y todo el rollo, aquí está la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿No? O sea, en donde tú quieras que estés, ahí está el reino de Dios. Tú lo llevas, el reino de Dios, la presencia de Dios va contigo. Les voy a decir, si estás en la playa, pues allí, si estás en tu casa, pues allí. Obviamente que si estás en la reunión con otros cristianos en una adoración corporativa, pues todavía más, más cañón va a ser, ¿verdad? Pero el reino de Dios no es fiestas, ni rituales, ni liturgias, ni que para adorar a Dios se tiene que hacer con el piano, con el órgano, porque los otros instrumentos son infernales.
¿no? Como muchos dicen, ¿no? Que la guitarra es un instrumento infernal, y sobre todo si son eléctricas, ¿no? Que si el rock, que si las luces. Imagínate que ahorita estamos planeando poner luces allí en el escenario con los trobos y todo el rollo. ¿Qué van a decir de nosotros? El reino de Dios no es eso. El reino de Dios está contigo, está en ti. Les invito a entrar en el reino. Vivir en el reino. Entren en el reino. Sí, Shirley. Bueno, igual de lo que estaba hablando, pues a mí se me vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Pero en especial cuando era chiquita, pues me diagnosticaron asma. Entonces, pues igual tenemos poco conociendo, ¿no? De Dios. Y pues ahora lo que es el reino, ¿no? De Dios. Entonces, pues creo que la semana pasada igual ya tiré todos mis inhaladores, mis medicamentos, ¿no? Que tenía que usar por cualquier cosa, ¿no? Si me daba una crisis porque pues yo vivo confiada en Dios y sé que soy sana, ¿no? O sea, ya pues no necesito nada. Si lo haces por fe, excelente. Sí. Si lo haces porque alguien más te está criticando que cómo es posible que tengas medicinas y cómo es posible que sigas usando de no sé qué, si eres una cristiana, no lo hagas. No lo hagas. O sea, Si lo haces yo por lo fe, hago por fe porque sé excelente. que soy sana. Pero igual tengo Excelente. una tía que es cristiana, pero ella lo veía como diferente, ¿no? Porque dice que pues la enfermedad que según Dios nos manda es por un propósito, ¿no? Dios no nos Entonces, manda pues ninguna yo, enfermedad. ajá, o sea, yo sé que no es así, ¿no? Porque de Dios pues no tenemos, bueno, de Dios no viene ninguna enfermedad, ¿no? Es por parte del enemigo, entonces pues yo, o sea, estoy en desacuerdo con eso, pero lo que yo hice pues esa semana fue pues ahora sí que tirar todo mi medicamento, ¿no? Y mis Sí, pero mira, inhaladores porque yo igual, o sé que sea, no, es un asunto de fe, Shirley. Sí, sí, es un asunto sí, de fe. Veo que tú tienes algo igual que yo. Tienes lentes. Y también Rebe, y también Alejandrina, y también Elvia, y también Oscar. También podríamos decir, pues vamos a tirar los lentes. Pero ¿verdad que nos hacen mucho bien? O sea, es un mecanismo a través del cual Dios me ha bendecido para que vea bien. Se resuelve mi problema con estos lentes. Así es que el diablo me quiere oprimir con una visión limitada, pero yo le digo gracias a Dios por mis lentes. Y mira, está perfecto. ¿Sí me explicó? ¿Sí me entiendes lo que te estoy sí, diciendo? O sea, hay muchas cosas que nos ayudan. No necesariamente tendríamos que eliminar las ayudas para decir Dios es el que, o sea, voy a depender totalmente de Dios. Si lo haces por fe, es excelente. sí, pues mi paz viene de él, ¿no? O sea, mi tranquilidad porque pues yo sé que no me voy a enfermar porque pues mi paz viene de Dios. Excelente, excelente. Así será. Así será en el nombre de Jesús. Así será. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? No. Bueno, entonces rápidamente oramos. Padre, yo te doy muchas gracias por tu buena palabra que tú siempre tienes para nosotros. Si nosotros en algún momento hemos estado buscando tu favor, tu gloria a través de formas religiosas diferentes, o si hemos estado viviendo muy fuera, Señor, de tu reino, hoy estamos dándonos cuenta de todo lo que nos hemos estado perdiendo
que tú ya ganaste para nosotros. Hoy por la fe en la obra de tu Hijo Jesucristo, quien nos redimió, quien nos compró, con su sangre nos compró para ti, quien pagó en sustitución nuestra por todos nuestros pecados. Hoy, teniendo esa fe, nosotros declaramos que entramos en el reino de Dios, dejamos al sistema de este mundo para entrar en tu reino, como lo hizo el Hijo pródigo, porque sabemos, Señor, que en tu casa hasta los siervos tienen abundancia de paz, de pan y de paz. Podemos entrar allí y podemos gozarnos contigo en el reino. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor Jesucristo. Todo mi agradecimiento, mi respeto para ti, porque tú eres el único que hiciste posible que yo pudiera disfrutar de esto. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues nos vemos entonces. Que Dios les súper bendiga a todos. Hasta luego. Bye, Igual, buenas bye a todos, Bye, saludos. buenas noches a Descansen. todos. Bendiciones. Bye. Chao, chao. Gracias. Ay, Nos vemos. ay. Bye, Jime. Bye. ¿Qué puedo decir?